Bueno, buenas noches a todos. Otra vez aquí en mi oficina, avanzando a paso firme hacia las 1000 charlas, gracias al apoyo de todos y a la presencia de ustedes que cada noche vienen o venimos aquí a aprender más de filatelia. No es casual que yo presente este tema ahora, en realidad está relacionado con la exposición que se va a hacer en Jesús María, así que bueno, quería empezar, digamos, recordando esa exposición internacional que va a ser en julio y que bueno, estamos todos expectantes para encontrarnos allá y esperando, digamos, tener muchos amigos de la Argentina y también de mi oficina y de toda América, así que bueno, ya nos estamos preparando para ese evento tan importante del año acá en mi país. Bueno, y entonces voy a referirme a esta serie, que yo puse ahí la serie B, y ahora voy a tratar de hacer una especie de raconto de la historia fiscal muy rapidito, ¿no? De la provincia, para ver dónde ubicamos esta serie B y por qué, digamos, es así identificable, ¿no? Bueno, como dice ahí, es una serie que se extendió entre 1957 y 1969, es decir, los últimos años de lo que eran los pesos moneda nacional. Luego siguen unos sellos muy similares, pero ya en otras monedas, como los pesos ley, etcétera, y todas las monedas que vinieron después del año 69. Bien, entonces, para ubicarnos voy a empezar a hablar un poquito así, muy rápidamente, de cómo se fueron sucediendo los sellos fiscales en la provincia de Córdoba. El primer sello fiscal, la primera estampilla, digamos, es del año 1888. Es una estampilla muy bonita, que inicialmente le hizo la KID, y luego ¿cómo se llama? La Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. Como ustedes ven, bueno, ese es el modelo inicial, y a los pocos años, en el año 97, se sobrecargaron. Bueno, para ir viendo un poquito cómo cambiaron las formas de control, digamos, en los sellos, yo fui poniendo acá cuándo aparecieron los números de control, cuándo aparecieron los años, qué modificaciones hubo al respecto. Ahí, por ejemplo, vemos, bueno, en el año 1898 aparece por primera vez los sellos numerados. Y en 1902, a la numeración se le agrega además la indicación del año. Es decir, que los sellos tenían una validez anual y a fin de año concluía y había que emitir una nueva serie. Al año siguiente, y esto es importante para la historia nuestra también de hoy, aparece, digamos, como sellos principales, porque después hay otro tipo de sellos, ¿no? Un segundo tipo de sellos, digamos, que se presenta en largas series. Los sellos, digamos, que existían hasta el momento es lo que se denomina los sellos de uso general, que aparecen en todo tipo de documento, y en 1903 aparece una segunda tanda de sellos que son los de impuestos generales. Ya muchas provincias argentinas tienen esta doble, digamos, emisión, por un lado los sellos de ley de sellos o de uso general, y por el otro aquellos que son para cobrar impuestos más específicos. Y la característica que tienen estos segundos sellos es que en general están divididos en dos partes, o sea, vienen con un talón que queda en la oficina donde se hace el trámite para control. Entonces la provincia de Córdoba, digamos, desde esta época tiene esos dos tipos de sellos, los sellos que son simples, que son de uso general, y los sellos dobles, que son para impuestos generales. En 1931, la novedad es que los sellos se vuelven bianuales. Es una cuestión práctica para evitar, digamos, que llegado el mes de diciembre haya que, o mejor dicho, empezando enero, haya que cambiar los sellos que hayan quedado en remanente en poco tiempo, y además para no desperdiciar los sellos que hayan quedado de remanente.
Ustedes piensen que cada provincia mandaba a emitir sus sellos y eso tenía un costo. Entonces, si sobraban muchos sellos ese año y había que, digamos, desmonetizarlos, era un gasto superfluo. Entonces dijeron, bueno, una manera de resolver eso era hacerlos bianuales. Una característica de Córdoba, salvo este primer año 31-32, pero luego los sellos bianuales no se solaparon. O sea, no se solaparon los bienios. Por ejemplo, esto es importante saberlo cuando uno colecciona para saber qué series se emiten, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a nivel nacional, después del año 31-32 venía 32-33 y después 33-34. Acá, en Córdoba, bueno, 31-32 sí, después hubo 32-33. Pero después de 32-33 no se hicieron hasta 34-35. O sea, no se solaparon, sino que se fueron haciendo cada 2 años una nueva emisión. Es una característica de Córdoba. Y los últimos sellos bianuales fueron esos que están ahí del año 50-51. Es decir, que en el año 51 se dejó de hacer sellos bianuales. Ahí tenemos, ¿cómo se llama? Los 2 tipos que se usaban en el momento. El sello que está a la izquierda es un sello de uso general, y el de la derecha, nosotros les decimos los sellos apaisados, porque tienen esa forma, digamos, así, digamos, alargada en forma horizontal, eran para impuestos. Bueno, ¿qué pasó después del año 50-51? Bueno, lo que ocurrió es que Córdoba dejó de hacer sellos identificados por fecha y adoptó el sistema de las series. Y por supuesto, la primera serie fue la serie A, que es la que tenemos ahí arriba. La serie A, inicialmente en el año 52, se hizo provisoria, o sea, provisoriamente se tomaron los sellos de la serie 50-51, se vaciaron los casilleros de arriba donde decía los años, y se le agregó la letra A delante del número de control. Eso fue inicialmente, hasta que se lograron los sellos definitivos, que son los que están a la derecha, los del año 53, que ya tienen, digamos, la A impresa. Estos segundos sellos, que son lo que nosotros llamamos la serie A definitiva, fueron encomendados a, ¿cómo se llama?, a la imprenta de Guillermo Kraft, que yo ya mencioné en charlas anteriores. Bien, ¿qué pasó además en ese momento? Bueno, hasta ese momento, la mayoría de las, o casi todas las provincias, se ocupaban de imprimir sus propios sellos, y para eso contrataban a empresas privadas, como en este caso, que Córdoba había contratado a Guillermo Kraft. Pero a partir del año 57, ocurrió que la Casa de Moneda se hizo cargo de imprimir los sellos de la mayor cantidad, perdón, de una gran cantidad de provincias, o sea, de todas las que aceptaron, que fueron casi todas. Hay algunas que no, que siguieron haciendo sus sellos, como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Ellos siguieron haciendo sus estampillas, pero del resto, de la gran mayoría, fue Casa de Moneda que se ocupó de imprimirlas. Y en esta nueva serie que hizo para Córdoba, hay una cuestión que en realidad a nosotros nos complica bastante, nos complica en el buen sentido de la palabra, porque cuanto más complicado es el tema, más uno tiene que estudiar y más divertido parece la filatelia, ¿no es así? Pero digamos, hay un tema que nos, digamos, que nos aboca a quienes estudiamos estas emisiones, y es que en realidad, si ustedes se fijan, nosotros ahí tenemos 2 sellos distintos en su tipo. El de la izquierda es un sello de uso general, y el de la derecha es un sello de pago de impuestos. ¿Cómo se diferencian uno de otro? Porque en esta época, fíjense que el formato es exactamente igual, en los dos dice ley de sellos,
no hay cómo identificarlos de otra manera, como sucedía, por ejemplo, fíjense en la serie A, que son totalmente distintos. ¿Eh? Bueno, la única manera es darse cuenta si el sello viene con un talón de control. Pero para eso hay que encontrarlos en pareja, porque si uno los encuentra sueltos, no sabe si se trata de un sello de uso general o de un sello, ¿cómo se llama?, de impuestos. Muchas veces sucede que son de distinto color. Entonces, una vez que uno identifica cuál es el color de uno y de otro, ya lo sabe. Pero otras veces vienen del mismo color, y ahí ya la cosa se complica, porque uno necesitaría tenerlo con el control o en pareja, como en este otro caso, para poder estar seguro que es uno o el otro. ¿Eh? Bueno, después hay una parte de la charla donde vamos a hablar de lo que hasta el momento nosotros, y cuando digo nosotros, yo siempre hablo en mi nombre y en el nombre de alguien que siempre menciono cuando hablo de todo esto que es la investigación, digamos, actual que estamos haciendo en las emisiones más modernas, que es Ernesto López, que es mi amigo con el cual canjeamos y con el cual investigamos juntos o digamos, también cambiamos información. Porque estamos todavía, para todo lo que son las emisiones de, más actuales, e incluso yo diría del año 20 en adelante, estamos en un periodo de descubrimiento porque no se guardó la información desde aquella época. Entonces, bueno, todo es descubrimiento, y yo sé que en este caso la información que tenemos es parcial, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Acá en este slide lo que estoy mostrando son distintas estampillas de distintas provincias, comparadas con una de la Nación. La primera es de la Ley de Sellos Nacionales, y fíjense que se nota claramente que la factura es única, o sea, hay un formato general que se va repitiendo con algunas características similares. Nosotros a esto lo llamamos los sellos normalizados, o sea, los que tienen este formato, que son los que implementó Casa de Moneda, y todos los sellos que hacía, en definitiva, tenían ese formato. Lo que se nota, básicamente, bueno, en el tamaño, en el diseño hay, digamos, si bien hay muchas diferencias, también hay similitudes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay fondos distintos, pero cuando uno estudia las distintas provincias, esos fondos vuelven a aparecer. Como que por ahí en una provincia aparece este fondo tramado, o este de líneas, ¿cómo se llama?, ondulantes, o este otro que es una trama más abierta. Y bueno, y ese tipo de cosas se repiten en uno y en otro. También se repite muchísimo el tema de el facial. Ustedes fíjense que los faciales son todos muy similares, o los números de control, y por supuesto otras cosas como ser las filigranas, etcétera, etcétera. Eso nos facilita bastante porque a nivel nacional, cada letra, cada serie corresponde a un año, con lo cual uno tiene bien sabido, de acuerdo a la letra, a qué año corresponde ese sello. Pero en las provincias, las series suelen ocupar varios años. Como yo les dije, la serie B, en el caso de Córdoba, va desde el año 57 hasta el 69. Pero en todos esos años hay variaciones y hay distintos tipos. Entonces, ¿cómo sabe uno cuándo apareció uno, cuándo apareció el otro? Bueno, comparando con los nacionales, cuando uno ve determinadas filigranas, determinadas características del sello, sabe que eso es aproximadamente de tal época, porque lo compara con los nacionales, que van teniendo una historia paralela. O sea que es un buen paralelismo el hecho de los sellos nacionales con los provinciales, porque nos permite estudiar, digamos, de una forma más ordenada a los sellos provinciales. Bien. Bueno, empecemos ya un poquito a ver esto. Yo tengo una colección de los sellos de Córdoba, bueno,
digamos, de los que fueron impresos por Casa de Moneda, ¿no? Desde el año 57 hasta, digamos, muy avanzado en los años 80, o sea, pasando por todas las monedas. Pero una vez que pasamos el año 70, las estampillas son más regulares, son más sencillas, todo aparece con la misma filigrana, con el mismo tipo de papel, no hay mucho que estudiar. Pero esta época en particular es mucho más compleja. O sea, hay muchas variaciones que ahora vamos a tratar de ordenar. Yo, en realidad, ahora lo que les voy a mostrar, lo que voy a tratar de reflejar, es ya digamos, un esquema establecido, organizado, ordenado, pero inicialmente era un caos. La década del 60 de Córdoba es un caos cuando uno empieza porque tiene un montón de sellos con características, o sea, el mismo sello, pero con distintas características, de filigrana, de papel, de un montón de cosas que ahora vamos a ver. Entonces, lo primero que uno hace para empezar a clasificar estos sellos, bueno, perdón, un comentario, así como es la época más compleja, yo diría también que es la más interesante, porque uno tiene mucho que analizar, que estudiar y que descubrir. Bien, entonces, para empezar, lo primero que uno trata de hacer es definir cuáles son las variables de clasificación que va a utilizar para ordenar ese caos inicial, digamos, que uno tiene de sellos que aparecen por todos lados. Bien, y lo primero, evidentemente, va a ser el diseño. Va a ser el diseño. Y nosotros tenemos tres diseños básicos. El diseño 1, que básicamente lo que tiene es lo que nosotros llamamos la viñeta tamaño grande, y, bueno, salto al diseño 3, que se parece al diseño 1, pero que cambia en el valor facial. Y en el medio aparece estos sellos grabados, que a mí la verdad que me llama mucho la atención. Esto es algo que quiero decir porque esto es algo único de la provincia de Córdoba. Ustedes fíjense que todos los sellos son tipografiados, salvo estos grabados que además son de una elaboración muy importante, son muy lindos, y se extendieron en el tiempo y después tienen unos colores bárbaros en algún momento, sobre todo en las otras monedas. Realmente es muy llamativo que Córdoba haya tenido este nivel de sello, o sea, sellos grabados. Ni siquiera la nación se hizo para la nación misma, no hay sellos grabados en la nación. La provincia de Córdoba tiene estos sellos que los hizo Casa de Moneda porque tienen filigrana Casa de Moneda. Entonces, yo no sé si Córdoba quería tener unos sellos especialmente lindos, si los pagó aparte, no sé cómo fue, pero realmente es muy llamativo porque es la única provincia que tiene estos sellos de estas características. Que además me imagino que su confección debe haber sido bastante costosa. Bueno, entonces, a partir de estos diseños, nosotros identificamos tres series. La serie 1, que tiene el diseño 1, va del año 57 al 60. La diferencia que tiene con la 2, que sería el mismo diseño, es el tamaño de la viñeta. En 1960 la viñeta se hizo un poquito más chiquita. Ahí están las medidas, fíjense, de 28 milímetros de alto la viñeta, ¿no? Tomando el rectángulo, sin considerar, digamos, el facial. Ese es el tamaño 28 y 25. Se reduce. El ancho, bueno, sí, se achica en un milímetro. Les cuento que cuando uno tiene una cantidad enorme de sellos, me refiero a una caja llena de sellos y empieza a clasificar, se hace un poquito engorroso separar la serie 1 de la serie 2, ¿no? Porque está bien, si las medimos nos damos cuenta, pero si yo tengo 1000 sellos para medir, la verdad que es un trabajo descomunal. La manera de orientarse mejor, como por lo menos para tener una primera
aproximación. Yo le digo porque yo al principio que ordenaba me volvía loco, ¿no? De tratar de diferenciar unos de otros, porque además no es una diferencia enorme. Son 3 milímetros, que bueno, uno los pone uno al lado del otro, y qué sé yo, pero en realidad la mejor manera, digamos, si uno encara este trabajo, es ver el número de control. Porque en general los de la serie 1 tienen un número de control muy pequeño, o más pequeño, ¿eh? Y el de la serie 2 tiene un número de control más alto, porque es el que le sigue, y las numeraciones son correlativas, incluso con el diseño 3. O sea, una vez que sale un valor en peso moneda nacional, la numeración va a ser correlativa. Así que, por eso es serie B, porque si empezaran con otra numeración, en vez de serie B la tendrían que cambiar a serie C. Pero no, la numeración es correlativa y eso a uno le permite, por ejemplo, en este caso en que se pueden confundir a la vista, separarlo lo más rápido posible. Sobre todo porque uno, digamos, de cada valor, hay un momento donde le sabe, más o menos, si es 3 millones ya es serie 2, si es 2 millones capaz que no, bueno, eso uno lo va sabiendo para cada valor. Bueno, sigamos adelante. La serie 3 empiezan, bueno, la serie 2 aparece del 60 al 67, la serie 3 del 67 al 69. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en los sellos nacionales los valores bajos cambian de uno al otro tipo en el año 67. Entonces, nosotros, y además, bueno, después eso se corrobora con los documentos, donde uno ve que los sellos de la serie 3 no aparecen usados anteriormente al año 67. Aunque eso hay que tomarlo con pinzas, porque una de las cosas que sucede en Córdoba es que muchas veces los sellos están usados mucho más tarde de lo que fueron emitidos. De hecho, hay muchos de estos de la serie B que se usan después del año 70, hasta el año 74 uno puede encontrar, cuando en realidad fueron emitidos hasta el año 69, porque ya después es otra moneda. Pero se los sigue usando por ahí hasta el 74, por supuesto, adaptando la moneda. O sea, si yo tengo un sello de 1.000 pesos, en el año 74 valdrá 10 pesos ley. No vale 1.000 pesos de ese momento, ¿no? Esa conversión se hace. Por ejemplo, este sello, que son 10.000 pesos, utilizado en el año 70 en adelante, vale 100 pesos. Se le saca 2 ceros. Se hace esa conversión. Bueno, esto era más o menos algunas cosas que quería contar. Entonces, la primera manera de separarlo es por el diseño del sello y el tamaño de la viñeta. Bien. Acá puse un detalle para que ustedes vean, ¿cómo se llama? Los dos faciales en su detalle. El tamaño, y después en las características hay dos características muy importantes. En el signo pesos, fíjense que en la rayita, digamos, la línea de pesos sobrepasa a la S, y acá no. Y la otra es este puntito, que acá es redondo y acá es cuadrado. Más allá de que a simple vista se ve el tamaño, ¿no? Pero esas características también sirven para identificarlo rápidamente. Y acá puse 2 sellos nacionales para que vean que justamente esas mismas variaciones aparecieron en los sellos nacionales. Este, por ejemplo, es un sello del año 68. Bien. Bueno. Bueno, otra de las variables, por supuesto, son las filigranas. Tenemos tres filigranas en estas ediciones. Yo estas imágenes las saqué del catálogo de Jalil, porque están muy claritas, y son 3 filigranas que aparecen también en correo. La primera de ellas, que yo ya la mencioné muchas veces porque se utilizó muchísimo en los sellos fiscales hasta el año 60, y luego en la década del 60 aparecen algunos años en particular. Yo calculo que serían permanentes de papel que quedaron, porque desde el 60 se está utilizando casa de moneda, pero por ahí en el año 68 y algún año anterior se utilizó también esporádicamente casa de moneda república. Casa de moneda república
tiene los círculos alejados, y entre ellos la leyenda República Argentina en forma ondulante alrededor de ellos. En cambio, en la segunda filigrana, que es Casa de Moneda, los sellos están, los círculos están unidos o cerca, y no está esa leyenda alrededor, sino simplemente RA en estas esquinas. Acá también está el RA, pero ven, acá se ve muy poquito. Bueno, una característica que aparece mucho en los sellos, como se nota acá, que en esta época la filigrana Casa de Moneda es muy visible, incluso se puede ver a veces por delante del sello, si uno lo pone a trasluz, por ejemplo, está pegado en un documento, lo pone a trasluz y se suele ver la filigrana Casa de Moneda. La otra es mucho más difícil de ver. Incluso con benzina a veces apenas se vislumbra. Y como excepción, en el año 68 se utilizó el papel con filigrana RA, que en realidad ese es un papel para sellos postales, y por alguna faltante debe ser que en el año 68 se utilizó ese papel para los sellos fiscales. Pero es muy excepcional ese uso, y aparecen bastantes en la provincia de Córdoba. Por supuesto, estas tres filigranas también aparecen, digamos, matizadas con el tema del papel mate y el papel pisado, que se ve inmediatamente, y que, bueno, ahora después vamos a caracterizar cada una de las subseries, digamos, con estos papeles. Otra variante importante para nosotros es el tipo de número de control. Hay dos tipos de número de control. Donde los números están más cercanos entre sí, y es poco perceptible, pero ahí tiene un punto en el millón. No tiene el punto en los miles, pero tiene un punto en los millones, la unidad de millón, digamos. Entonces, por eso a lo llamamos el tipo con punto. Y el otro lo llamamos espaciado porque, digamos, están más separaditos, y a la vista se ve claramente, porque fíjense cómo el espaciado ocupa mucho más espacio que el otro, donde los números están más apretaditos. Eso también es muy característico de los sellos, y los tenemos en cuenta. Bien, empezamos con la primera serie. La primera serie, que como yo les dije, va del año 1957 al 60, se identifica básicamente por el tamaño de la viñeta. Es la viñeta grande. Después, dentro de la serie no hay variaciones. Todas son con facial grande, todos son papel mate, y todos son filigrana Casa de Moneda República. Y el número de control es con punto en todos los sellos. Es decir, que acá no hay ninguna variante. De hecho, la filigrana Casa de Moneda República es la que se está utilizando en este periodo hasta el año 60. Recién en el año 60 es que se utiliza la nueva filigrana Casa de Moneda a secas. Les comento que esta filigrana Casa de Moneda República venía usándose con distintas versiones, porque se va modificando las letras, lo que sea, pero ese diseño general desde el año 30. O sea que desde el año 30 hasta el 60, los sellos fiscales, casi todos, tienen filigrana Casa de Moneda República. Y del 60 en adelante, casi todos tienen Casa de Moneda, salvo los que vuelven a tener Casa de Moneda República, yo calculo que por remanente de papel, o por excepción, los que tienen filigrana sola. Bueno, acá hay otros valores más altos. Hasta el momento, el 300 es el valor más alto que encontramos. Bien. Quería mostrar un paneo de la serie. Una característica que desgraciadamente yo no sé por qué, los sellos de Córdoba y los documentos también vienen bastante manchados. Yo no sé si es una provincia muy húmeda, si se los guarda en lugares a los documentos donde se oxida muchísimo, pero la verdad
E incluso hay matasellos que utiliza que son espantosos, ¿eh? Y la verdad que es una de las provincias donde el aspecto de los sellos, fíjense, no es de la más, digamos, eh, no es buena. En general, fíjense, aparecen manchitas, qué sé yo, por ejemplo, el de 10 está muy feo, ¿eh? Pero bueno, es lo mejor que se puede conseguir. ¿Eh? Y a veces pasa con los documentos, uno tiene que buscar a veces, pero realmente hay muchos sellos muy buenos que desgraciadamente uno los encuentra en estados no muy decentes. Bueno, y en la serie, eh, hace poquito descubrimos el 100 pesos, porque nos faltaba el 100 pesos, yo digo, no puede ser que falte el 100 pesos, ¿no? Porque venía el 50, el 200 y el 300. ¿Qué pasó? ¿Y el 100 pesos dónde está? Bueno, resulta que el 100 pesos es de los sellos estos, ¿cómo se llama? Grabados. Eh, Después va a volver a aparecer en la segunda serie este sello de 100 pesos, pero este tiene filigrana Casa de Moneda República. Y además, y por lo cual lo incorporamos en esta serie y no en la siguiente, es porque aparece, yo acá lo tengo usado en el año 59, pero tenía algunos usados anteriormente. Desgraciadamente, porque estos son sellos muy, este de 100 pesos de esta época es muy difícil de encontrar, no es fácil, pero la mayoría de las veces lo encuentro con algún pero, ¿no? Por ejemplo, este que yo muestro acá, si ustedes se fijan bien, acá tiene un agujero de sacabocado y lo tapé abajo con un sello de la siguiente serie, como para que aparezca entero, pero bueno, está, digamos, desgraciadamente está falseado. Y el documento está roto acá y bueno, pero es lo mejor que tengo, de este sello. Lo importante es que haberlo encontrado permito identificarlo y completar esta primera serie con ese valor de 100 pesos que no sabíamos que pasaba. Bueno, acá, por ejemplo, fíjense cómo incluso las series se utilizan tardíamente, porque acá estamos en el año 59, casi, digamos, ya 2, 3 años que habían pasado, 2 años de la serie B, y todavía se utilizan sellos de la serie A. Incluso tengo algunos de los bienios utilizados en esta época. Acá, por ejemplo, ¿ven? Este es uno del bienio 50-51, utilizado con un A y utilizado con un B. Bueno, estos son algunos documentos que quise mostrar, como para que vean el uso. En este caso, por ejemplo, es un contrato de compra-venta con 31,50 de impuesto. No es una escritura, las escrituras pagaban mucho más, pero ya cuando se hacían los boletos de compra-venta, acá dice contrato, pero en general normalmente lo llamamos boleto, se paga algo, digamos, proporcional, pero mucho más bajo de lo que se hace cuando se escribe la propiedad y cuando se hace la escritura. Este otro, que es más simple de interpretar, es un contrato de alquiler. En el caso del contrato de alquiler es fácil porque uno puede sacar el monto total ¿cómo se llama? Del contrato y, bueno, en este caso lo que paga son un 4 por 1000 del total del contrato. Bueno, así que digamos en ese sentido está bastante interpretado. Bien, bueno, seguimos. Esta primera serie tiene 2 sellos utilizados en forma, o sea, con sobreimpreso o sobrecarga, utilizados muy posteriormente. Estos 2 sellos yo los tengo en documentos del año 66. O sea que debe haber sido sellos que quedaron remanentes ya en el año 66, un sello de 5 centavos no tenía ninguna utilidad, y entonces se lo habilitó para que valga 5 pesos. Y el de 90 centavos, habilitado por 10 pesos, tiene la característica que hasta el momento, por lo menos, no conocemos el de 90 centavos sin sobresellar. Es decir, que no sabemos si se emitió sin sobresellar o nunca se puso en circulación, digamos, en su valor original.
Por ahora es algo, bueno, son esas cosas que uno sigue buscando y el día que encontremos un 0,90 usado sin sobresellar, bueno, va a ser un hallazgo, pero hasta ahora, digamos, tenemos ese signo de interrogación. ¿Mm? Bien. Bueno, pasemos a la segunda serie, la serie del año 60 al 66. Bien, el diseño es similar al anterior, pero la viñeta es reducida. El facial es el grande, bueno, el diseño 1, ¿no? Bueno, dentro de esta segunda serie pudimos reconocer 4 subtipos, de acuerdo a esas variables que yo les fui mencionando. Por el papel, si es mate o tizado, una cosa que les cuento en general, no hay papel tizado con Casa de Moneda República. Los mates, en general, o mejor dicho, los que tienen Casa de Moneda República son mates. Pero sí puede aparecer un mate con Casa de Moneda. Bien. Y la segunda, más allá del papel, la otra variable es la numeración, con punto o espacial. Entonces, ahí nosotros encontramos 4 subtipos y, por supuesto, no voy a mostrar todos los subtipos porque no tendría mucho sentido, pero sí, digamos, dejo la, ¿cómo se llama? La tabla para la persona que alguna vez le interese y quiera buscar material de esto, puede orientarse por la tabla o también encontrar nuevas, digamos, llenar nuevos casilleros que no lo están, porque, digamos, todo esto es estudio sobre el material de acumulación, con lo cual nadie dice que no pueda aparecer alguna otra estampilla en alguna de las subseries. Cosa que seguramente deben dar vuelta por ahí, pero que bueno, todavía no fue descubierta. Así que, digamos, esto queda abierto, digamos, si alguno una vez se interesa, bueno, acá tiene una base para empezar. Sí quiero comentar que los que son mate, los 2-1, o sea, los mates Casa de Moneda República, con punto, son los que aparecen casi al principio. O sea, en el año 60. En el año 60 todavía se usaba Casa de Moneda República cuando ya se había reducido la viñeta. Entonces son los primeros que aparecen. Por ejemplo, acá, fíjense, este es muy lindo, esta pieza, yo la verdad que la guardo así y me gusta así como está. Yo a veces me gustaría saber quién es el que pone las fechas ahí, pero nosotros los filatelistas muchas veces hemos recibido material donde tiene una fecha en el borde, que no sé si es la fecha en la cual se compraron, no lo sé. Pero en este caso nos está mostrando que este sello, que es de la subserie del subtipo 2.1, es justamente de las primeras épocas de la serie 2. Entonces me parece que es bueno. Si bien esa anotación no es oficial, no obstante me parece que es interesante porque tiene que ver con lo que sucedió en su momento, porque eso fue escrito en el año 60, qué sé yo. Por ahí un comerciante compraba planchas porque se usaban para los recibos y la anotaba en el costado para tener un control de cuándo las compró y cuánto tiempo le duraban, no lo sé para qué. Pero la cuestión es que a nosotros nos sirve para datarla y entonces interpretar que es un 2.1 porque justamente fue comprado en el primer momento de la serie 2. Bien. Bueno, acá este documento a mí me gusta, visualmente me gusta mucho porque acá se ve claramente, yo creo que hace un gran contraste, la serie 1 con la serie 2. Ese 20 pesos salta a la vista que la viñeta es más grande. O sea, al estar puesto así de esa manera, uno lo mira y dice, bueno, el 20 es de la serie 1, seguro. Entonces, por eso me gusta este documento en particular. Me gusta, digamos, para que resalte eso. Y mire que fue usado en el año 67. O sea que hacía ya 7 años que habíamos cambiado el tamaño de los sellos, y sin embargo,
siempre queda algún remanente por ahí dando vueltas. Bueno, yo después, cuando tengo los documentos en la colección, voy tratando de identificar a qué subserie pertenece, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ahí ven los 15 que tienen la numeración espaciada, el 50 que tiene la numeración con punto, y por supuesto, numeración con punto. Y acá, estas parejitas que puse acá, es para que ustedes vean el contraste, digamos, cómo uno va viendo el mismo sello, digamos, de 30 pesos o de 40 pesos, en sus variantes. Por supuesto, el número de control se ve inmediatamente, y también se aprecia en la imagen el distinto brillo del papel pisado y el papel mate. Eso se ve a las claras. Desgraciadamente, los que yo les decía, los sellos suelen venir bastante maltratados. Como ustedes ven, los 30, este está horrible. La verdad que el que lo firmó, se podría conseguir una virome un poquito más linda, y no que quedara tan feo en el sello. Pero bueno, es lo que se consigue. No sé por qué Córdoba tiene esa característica. Bien. Fíjense esto, por ejemplo, que son hermosos, estos sellos son hermosos y son, esta primera época de los sellos grabados son difíciles de encontrar. Y sin embargo, fíjense el aspecto, el 400 en el cuento, se ve espantoso, pero bueno, es lo que pude encontrar. Bueno, para mencionar, fíjense el 100 pesos, tiene dos tipos de facial. Un facial grande, un facial chico. Este descubrimiento se lo debo a Ernesto. Yo la verdad que no lo había apreciado. Y un día me dijo, hay dos versiones de 100 pesos. Bueno, me puse a buscar, a revisar y encontré los dos. Así que ese es un descubrimiento que se lo debo a Ernesto. Digamos, algo notable. Buscamos en los otros, pero en los otros no encontramos esa diferencia. Todavía no encontramos dos distintos. El día que encontremos, bueno, será otro hallazgo, pero por ahora no. Bueno, como ven, la serie 2 ya, digamos, llegó hasta el 50 pesos en el diseño 1. Y en el diseño 2, parte de 100 pesos en adelante, acá tenemos hasta el 1000 pesos, y este es un documento donde está el valor más alto conocido hasta el momento, que es ese 5000 pesos. Esto que está acá es una de las piezas más lindas que tengo en mi colección. Y llama la atención lo que digo, porque es una lástima que sea un documento roto. Pero bueno, primero que el sellado es increíble. Es hermoso. El 5000 pesos es el primer 5000 pesos, porque después vamos a ver otro 5000 pesos similar más adelante, pero este primer 5000 pesos es muy raro. Ese primer 1000 pesos también es raro. O sea que esto es un sellado muy elevado para la época, es del año 65. Yo estoy mostrando las dos caras del sellado, o sea que en total tiene 13.689 pesos, que es un sellado bastante alto. Y yo digo que dentro de la desgracia de que este sello, de que este documento fue roto, seguramente debe haber caído en manos de algún coleccionista de eso que les gusta lavar los documentos y después vaya a saber por qué no lo lavó, no lo sé. O por ahí alguien que dice, bueno, saco los sellos para vender y rompe todos los documentos para llevarse los sellos, no sé qué pasó. Pero dentro de la desgracia, es un documento que gracias a Dios mantiene los datos básicos para su interpretación. Porque fíjense, tenemos la fecha en el matasello, o sea que sabemos de qué época es, del 18 de marzo de 1965. Sabemos que es de Villa María, porque acá, desgraciadamente, aparece Villa Mar. Bueno, le sacaron un pedazo, pero llegamos a leer que es Villa María, y seguramente en el matasello también se debe leer Villa María. O sea que sabemos tiempo y espacio. Y sabemos, realmente fue una suerte bárbara, porque a veces tengo hojas enteras y no sé a cuánto se vendió esta propiedad. Porque esto es una escritura de una venta de una propiedad.
Y esto, por más roto que está, le sobró ese cachito donde está exactamente cuánto se pagó por esa propiedad. Con lo cual, podemos llegar a saber que el impuesto era del 1,3% sobre el valor de la venta. Así que, digamos, fue una desgracia con suerte el haber podido conservar, digamos, los datos básicos para interpretar el documento, más allá de que ese sellado es excepcional. Y la verdad que un documento que no tiene uno, sino dos sellos de 5.000, más 3 de 1.000, realmente es excepcional. Le digo que el de 200 ya es difícil de conseguir, así que imagínense, el de 400 también. Bueno, y acá tengo un 400 en buen estado, ¿ven? Eso también es un aliciente. El 400 que le mostré antes realmente estaba espantoso, pero bueno, este otro está en buen estado y eso realmente es importante para mi colección. Bueno, sigamos. Llegamos a la serie 3. Como yo les había dicho, la serie 3 tiene el diseño 3, que es con los, ¿cómo se llama? El facial mediano. Lo llamamos mediano porque después, en pesos ley, aparece el facial pequeño, pero no entra dentro de la serie B. En la serie C, que viene después con los pesos ley. Pero como ahí es chiquito, bueno, lo llamamos pequeño y este es el mediano. Bueno, en este caso, más complejo todavía, encontramos 5 subseries. Algunas que, como ustedes ven en la tabla, encontramos hasta ahora pocos ejemplares. Por ejemplo, del 3.3 encontramos 4 ejemplares nada más. Bien. Siempre las variables de clasificación son las mismas de siempre. En la tabla, tizado y mate, los tizados todos casa de moneda, con punto o espaciado. Listo. Los mates. Tenemos mates con Sol RA y mates con Casa de Moneda República. No hay de estos mates con Casa de Moneda. O sea, los mates son o Sol RA o Casa de Moneda República. Y los Sol RA encontramos con punto y espaciado. Eso nos da 5 subseries. Acá vemos en la tabla cuáles son las más numerosas, la 3.2, la 3.4, pero la 3.5 es la que llega a valores más altos y más raros, porque el 5.000 y el 10.000 pesos de este diseño son muy raros. No así el 5.000, 10.000, que son de diseño 2, o sea, los que son grabados. Esos son bastante comunes. Pero el 5 y el 10 de este diseño, que yo ahora lo vamos a ver, son bastante raros de conseguir. Bien. Bueno, acá les muestro, por ejemplo, acá quise mostrarles los 500, los 3.500 que aparecen, por ejemplo, para que vean qué cosas, cuando uno arma la colección, qué cosas va encontrando, ¿no? En este caso, los 3.500, y esto pasa con casi todos los valores más altos, estos 3 tipos de sellos. Todos son con números espaciados, pero fíjense, papel mate Sol RA, papel mate filigrana Casa de Moneda República y papel tizado Casa de Moneda. O sea, aparecen esos 3 así. Bien. Y estos dos los quise poner porque son sellos bastante raros. El de 1.000 pesos de esta imagen, de este diseño, es raro, y el de 5.000 y 10.000 también. Acá está el de 10.000, que es muy raro, y lo conseguí últimamente. Es una linda pieza para mi colección. Me gustaría tenerlo en un documento, pero hasta ahora no tuve la suerte. Bueno, acá algunos documentos de esa época. Este, por ejemplo, es un tipo de documento muy lindo. Tengo varios de Cronos, que es una empresa que, ¿cómo se llama?, que alquilaba, digamos, a las empresas equipos de comunicación interna. Y esto es una ampliación de un contrato. Y lo lindo de estos documentos es que en la parte de atrás tiene todas las cuentas indicando cómo calcula el sellado que tiene que tener.
un 6 por 1000 sobre el valor, etcétera, etcétera, y entonces que aparece descontado, no sé, bueno. Entonces son ese tipo de documentos donde uno tiene información completa. Bueno, y esta es una demanda judicial del año 71, ven, lo que yo les decía, es decir, que si uno se fija en ¿cómo se llama? En este sellado, que dice 970, en realidad son 9 pesos con 70 ley, para ese momento, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Bueno, sí, no tiene que pensarlo con la conversión. ¿Eh? Perfecto. Bueno, son simplemente para ver algunos documentos y ver cómo luce, ¿no? Todo eso. No sé por qué tengo varios documentos judiciales. La verdad que la anulación es pésima, ¿no? Con esa letra, ni siquiera leí la letra, ¿eh? Pero bueno, aparecen todos así. Tengo 2 o 3 así, con esa letra tan extraña. Bueno, y acá los grabados de esta tercera serie, ¿eh? Que son el de 5 y el de 10.000 pesos, que en este caso, y es lo que lo diferencia muchísimo del anterior, es el tipo de número de control. ¿Eh? El número de control espaciado en ambos. ¿Eh? Y es importante esta diferenciación porque estos dos sellos son bastante comunes. En cambio, el de 5.000 con la otra numeración no es común. El de 10.000 todavía no lo encontramos con la otra numeración, así que no debe haber existido. Bueno, acá es otro contrato también empresario, que está todo analizado, pero bueno, no viene al caso. Era simplemente para mostrar el uso de los dos sellos. Y acá puse para comparar los 5.000 de la serie 2 y de la serie 3. Que además de diferenciarse por el tipo de número de control, si uno lo mira, digamos, con atención, el tipo de impresión, el primero es más oscura. ¿eh? Eh, no hay variantes en la viñeta, son exactamente iguales, es el mismo grabado y los grabados, una vez que se hacen, no se modifican. Pero sí se nota el tipo de impresión, por ejemplo, en el escudo, el rayado del escudo, acá se ve mucho más oscuro que acá es mucho más claro. ¿eh? Pero bueno, lo que lo define básicamente al principio es esto, y después, por supuesto, fíjense el tipo de número, ¿no? Acá tenemos un 2000, casi 3000, y acá tenemos un 285.000, o sea, evidentemente se emitieron muchos 5.000 en el medio. Ustedes piensen que estamos en una época de inflación, no tan acelerada como sería después, pero en realidad no es lo mismo 5.000 pesos en el año 65 que 5.000 pesos en el año 69, 70, 71. Ustedes vieron, estos sellos se los encuentra generalmente utilizados con mucha, fíjense, estos están usados en el año 74. Así que el valor de este sello de 10.000 pesos en el año 74, nada que ver con el valor que tenía, digamos, en el 69. Bien, bueno, sigamos adelante. Bien, vamos ahora a hablar del tema de los sellos dobles para impuestos, que son bastante buscados, los buscamos mucho, y el tema es encontrarlos e identificarlos. Bueno, hasta ahora tenemos identificados muy pocos, yo supongo que tiene que haber muchos más, porque para mí los sellos de impuestos son series tan largas como la de los sellos de uso general. Esa es mi hipótesis. Pero bueno, son difíciles de identificar y aparecen pocos. En la serie 1, digamos con la característica de la serie 1, solamente este 5 pesos. ¿Y cómo sabemos que este 5 pesos es, ¿cómo se llama?, para impuestos? Bueno, por este documento, que debe ser el duplicado, que quedó archivado en la oficina, y tiene ¿cómo se llama?, los talones de control. ¿eh?
Yo tengo este sello de 5 pesos, Ernesto tiene el otro, con un color distinto, que sería el de uso general. A mí me falta el de uso general, a él le falta el de documentos. Y yo tengo la suerte de haber conseguido este documento con los talones de control. Es el único que hasta ahora identificamos como sello de impuestos de la serie 1. En la serie 2 encontramos esos 3 por ahora. Fíjense, por ejemplo, el 50 pesos tiene otro color. Inicialmente nosotros cuando hacíamos los listados de sellos, nos llamaba la atención, pero bueno, decíamos, bueno, hay un 50, digamos, rojo, no sé, rojo medio marronado, y un 50 verde. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Vaya uno a saber. Hasta que nos dimos cuenta que se trataba de 2 sellos distintos. Bueno, el 50 verde es de impuestos. Fíjense ustedes, por ejemplo, el 10 ocre, o casualidad. Tenemos un 10 ocre que no es exactamente igual, pero ¿cuál es cuál? Bueno, este es un sello de uso general, no tiene talón de control, lo cual lo sabemos porque tenemos una pareja. Porque si yo lo tuviera suelto, creería que sería un sello de impuestos. Y acá sí tenemos uno de impuestos, desgraciadamente está separado, pero como tiene el mismo número, es una parejita que se rompió y ahí así lo encontré cuando me lo pasaron. Y al ponerlos juntos sabemos que son el mismo sello con su talón de control. O sea que podemos encontrar los 10 pesos del mismo color y de distinta naturaleza. Bien. En la serie 3 es donde encontramos muchos más. Incluso aparecen cosas tan lindas como esta, que son, acá, bueno, por ejemplo, este es una tira donde son 2 sellos, teóricamente son 2 sellos, con sus respectivos talones de control. Este otro está en un documento, y a mí me queda la duda, porque yo no sé si fue utilizado como sello de impuestos o fue utilizado como sello de, ¿cómo se llama?, de uso general. No sé si alguna vez habrán dicho usarlo igual. La verdad que no lo sé. Hasta tengo duda de si este documento pagó 400 pesos u 800. Tendría que conocer más la ley para poder interpretar el documento y llegar a una conclusión más válida. Pero la verdad que no sé si lo utilizaron como 4 sellos o lo utilizaron como 2. Porque la verdad que si lo utilizaron como 2, el talón de control lo tendría que haber sacado. Y si no lo querían tener en ningún lugar, lo tendrían que haber tirado a la basura. Y si lo querían guardar de control, lo tendrían que haber guardado en la oficina. Pero fíjense, lo usaron de esta manera. Lo que sí es cierto que originalmente fue utilizado como sello para impuestos. Bueno, estos son todos los que descubrimos. Ahora les voy a mostrar algunos más, porque la verdad que son piezas que son llamativas cuando uno las encuentra, porque son llamativas sobre todo porque uno tiene que tener la suerte de conseguirlo de tal manera que pueda interpretar que se trata de este tipo de sellos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un 50 verde y el talón. Y este 100, que si bien yo no tengo, o más adelante creo que está el talón, puede ser que aparezca el talón, pero digamos es distinto del 100 normal que uno está acostumbrado a ver en cuanto a su color. Bueno, esto es un pago de impuestos y por lo tanto utilizó los sellos de pago de impuestos. Y en este caso sí se utilizaron correctamente porque no tiene los talones de control. Pero sabemos que este es de impuesto, primero porque el 50 pesos es de un color distinto al normal y porque encontramos este talón. Acá hay otro, fíjense, el 500 pesos. El 500 pesos normal es este, yo ya les he mostrado varios, y tenemos esta parejita muy bonita realmente, hay que encontrarla así, hay que tener la suerte de encontrarla así, para saber que es un sello de impuestos. Y este documento a mí me gustó mucho cuando lo conseguí, porque la verdad que tiene muchas cosas interesantes. La primera es que, bueno, tiene muchos de 500 y muchos de 200, estos son todos sellos de impuestos, están pagando en época de inflación,
la rúbrica de un libro comercial. ¿Eh? Las rúbricas que yo tengo de libros comerciales, hay bastantes, aparecen muchos, son todos con sellos de pago de impuestos. Y fíjense cosas interesantes que pasaron acá. Primero, con el 200 pesos, hay de las dos versiones, los de números espaciados y números con punto, cosa que no es común que aparezca mezcladito, lo cual es una linda pieza para exponer en ese sentido. Y la otra, se ve que el empleado que estaba poniendo los sellos, ya medio cansado de pegar tantos sellos, se equivocó, y el último, o el que vaya a saber qué, puso ¿cómo se llama? Un talón de control, equivocadamente, seguro. Empezó a pegar sellos, y bueno, en un momento se le trabucó y puso al revés, el que tenía que poner acá lo puso allá y viceversa. O sea que es un documento bastante lindo. Bueno, es una pieza fuera de lo común. Bien. Y yo sé que son sellos de impuestos, distintos de los otros. ¿Se acuerdan que vimos 1.000 pesos de otro color? Este es de impuestos, y también esta es una rúbrica de yo acá la recorté, ¿no? Porque son papeles enormes, en realidad. Vieron lo que son los libros de contabilidad, son enormes. Bueno, uno tiene esa primera hoja enorme, o la dobla, o lo que sea. Bueno, acá la recorté la imagen, pero es eso, una rúbrica del año 72, fíjense, utilizado también en la época de pesos ley, o sea que lo que pagó esto son 70 pesos ley 18.188. Bien. Y para concluir, voy a hablar de un tipo de sello que no tiene nada que ver con la serie B, pero lo quise incluir porque son sellos muy lindos, muy bonitos, y no son fáciles de conseguir, los buscamos bastante, que son los sellos notariales, y que justamente empezaron en esta época, ni más ni menos que en el año 69. En el año 69 se sanciona la ley, lo que dice ahí, ley convenio 5059, que lo dice el sello, con lo cual uno se facilita la búsqueda de la ley, por el cual el Colegio de Escribanos pasaba a intervenir en digamos, decía que podía colaborar financiera y técnicamente con el Registro General de la provincia. Y por ese servicio podía cobrar con estos sellos para el Colegio de Escribanos. Entonces, dentro de esta época, y en pesos moneda nacional, aparecen 3 sellos. Hasta hace poco conocíamos estos dos de acá, el de 100 pesos y el de 200. Y hace poco tuve la suerte de conseguir el tercero de 500 pesos, que no lo conocíamos, y bueno, es el más alto que conocemos hasta el momento, utilizado en el año 71. Bueno, por supuesto, después en pesos ley, en pesos argentinos, y en pesos y en australes hay muchos más, pero ustedes piensen que aparecieron recién en el año 69, donde era el último año de circulación de los pesos moneda nacional, con lo cual no se hicieron demasiados sellos en este periodo. Y lo quería incluir porque, digamos, complementa un poco, digamos, hay muchos documentos donde aparecen y son interesantes para tenerlos en cuenta. Bueno, y con esto terminamos, y les agradezco su atención, y bueno, si hay preguntas, espero poder contestarlas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Miguel, muchas gracias. Muy bien, Miguel. Bueno. Preguntas, comentarios para Miguel. Mauricio. Primero, Miguel, muchas gracias por la charla. Te tengo unas preguntas. Cuando nos mencionas que estos timbres están todos manchados y que en efecto muchos estaban como manchaditos, ¿estos timbres ya venían engomados o había que agregarles pegamento para poderlos usar? Te lo pregunto porque qué tal que estas manchitas sean por origen del pegamento. No, los sellos son engomados. No, engomados, ajá.
En esta época no he visto ese tipo de emplaste, pero por ejemplo en la década del 40 y del 50 sí, hay muchos documentos que le agregan, porque como cuando los hacían las empresas privadas, a veces no eran de buena calidad Sí. las gomas, y uno se encuentra unos enchastres terribles, Ujú. bien marrones, bien horribles, qué sé yo. Pero no sé, porque a mí me pasa con la provincia de Córdoba que en general, o sea, hay documentos lindos, ¿no? Ujú. Pero son la menor cantidad. La mayoría viene, no sé por qué. ¿Y el papel era el mismo que se utilizaba para hacer timbres para otras provincias? ¿O...? Sí, sí, sí. De hecho, es el mismo papel que utilizaba Casa de Moneda para sus propios sellos. Por Ah, eso, ya. justamente, las filigranas, Ujú. el tipo de número de control, todo eso aparece en los sellos nacionales. ¿Eh? Ah, O ah, ya. sea, cuando Casa de Moneda se hace cargo, prácticamente utiliza las mismas técnicas que utiliza para ellos, se utilizan para las provincias. Por eso aparecen todos parecidos los sellos. Ujú. Ok, ¿Mm? y la última. Cuando nos comentas que dice el más alto hasta el momento que han encontrado, ¿no existe alguna referencia, algún conjunto de decretos donde se establezca la producción de los timbres que nos indique falta por descubrir tal y tal timbre o esa documentación simplemente no está? Mira, yo te digo por experiencia, por lo que yo he visto en los archivos y en las Ujú. leyes, los decretos. Sí. No se menciona las emisiones de sellos. Ujú. Lo que se menciona es los impuestos que hay que pagar. Sí. O sea, eso no le sirve para interpretar los documentos, pero no dice se va a emitir de esto, de esto, de esto y de esto. O que se le ordene a Casa de Moneda, hágame tantos timbres de este valor, tantos de este otro y tantos de este. Porque es que eso, o sea, tendría que haber una orden de producción Las para órdenes saber. tienen que estar. Las Ujú. órdenes tienen que estar. Primera cuestión. Eso uno lo tendría que buscar en Casa de Moneda. Sí. Las visitas a Casa de Moneda no son fáciles de lograr. Ujú. Pero yo una vez fui a Casa de Moneda por el tema de caja de ahorro. En ese momento estaba coleccionando caja de ahorro y la verdad que vi material muy lindo, tenían material de archivo fabuloso. Pero mi expectativa era encontrar las órdenes de pedido de los sellos. No, no, me dijeron, no, eso no está más, eso desapareció. ¿Qué es lo que tendría que estar? Sí. No, eso no lo encontré jamás. Y en los decretos no. Si uno encuentra, por ejemplo, por supuesto, y además eso es mucho más conocido para los sellos postales, porque cuando sale el decreto para los sellos postales dice que se van a hacer este valor de este, hasta incluso a veces dice la tirada y todo. Pero de sellos fiscales no, no aparece nada, Entiendo. respecto a los valores. Ujú. Ok. Yo, a ver, incluso te diría, para tener un parámetro de comparación, pero puede ser que Nación fuera una cosa y provincia fuera otra. Ustedes vieron que yo el sello más alto que les mostré era de 10.000 pesos, ¿sí? Ujú. En Nación hay hasta 300.000 pesos de esa época. Entonces yo digo, provincia no tenía más, no tenía de 50.000, de 100.000, no lo vimos jamás. En peso moneda nacional, en ninguna provincia. O sea, lo más alto que vimos es en Córdoba son estos 10.000. Este, no sé, por ahí no usaba sellos más altos. Ok. Muchísimas gracias, Miguel. No, de nada. Miguel, una curiosidad, el timbre, el grabado se ve muy fino, muy bonito comparado con todo el resto. Quizás lo dijiste y se me pasó, pero ¿qué sucedió para que hagan un grabado? Porque el costo de producción debió haber sido más alto y si también lo hizo Casa de Moneda o sucedió ahí algún registro o tienes alguna hipótesis de por qué. Eh, Realmente es algo sorprendente porque además, como dije al principio, es un hecho único. No hay Sí. ninguna otra provincia que Casa de Moneda le haya hecho sellos grabados, ni siquiera para Nación. O sea, no hay sellos grabados fiscales para Nación.
Entonces realmente es muy llamativo. Yo pienso que Córdoba tuvo que haberse pagado algo por su parte, porque seguramente la producción de sellos, más allá que se lo hacía Casa de Moneda, las provincias lo tenían que pagar. Claro. Y bueno, y capaz que me llama que Córdoba dijo, yo quiero tener unos sellos grabados y, ¿cómo se llama? Y lo voy a pagar y lo pagó. Capaz que hasta se consiguió el grabador, la verdad que no lo sé, pero es un hecho inédito, eso sí, es muy sorprendente. ¿Y Casa de Moneda tenía la tecnología y la capacidad en ese momento para ser grabado? ¿O... Y yo calculo que sí, porque sellos de correo grabados hay. No Ah, son ok, muchísimos, ¿no? No son muchísimos, porque vos sabés que son muy costosos, entonces se hacían para situaciones muy especiales. claro. Sí, precisamente por eso me llamó la atención, porque si es timbre y van a tratar de hacerlo, Sí, digamos, igual vos lo más pensás, bajo. Henry, que una vez que hiciste la matriz, o sea, porque esto que yo te digo, Claro, son famosos, pero hiciste una matriz, te sirve, y yo te puedo asegurar, se utilizaron hasta, eh, después casi la mayoría, ya en la época de las otras monedas, se utilizaron muchísimo, pero ya tenían, lo dificultoso es hacer la matriz, calculo. así es, Así que bueno, sucedió. Bueno, gracias. no de nada. ¿Otra pregunta o comentario para Miguel por ahí? Miguel, se me ocurría, estos timbres que nos mostraste hoy, los últimos, por ejemplo, el de 10,000, el más alto que han visto, se me escapó, ¿como qué año era el uso de fue el uso de ese timbre? Y el de 10.000 yo lo he visto siempre utilizado con posterioridad al 70. Ah, ya. Pero también hay que ver qué tipo de documentos uno consigue, ¿no? Ujú, Eh, a veces conseguir un documento que tenga sellos muy altos es complicado. Yo en Nación tengo algunos documentos muy interesantes, pero son excepcionales, ujú. excepcionales. Eh, entonces por ahí, qué sé yo, uno tendría que tener, qué sé yo, a la venta una estancia, por ejemplo. Yo tengo de otras épocas tengo unos documentos muy lindos, con sellos muy altos, así 4 o 5, ¿no? Tampoco la pavada, pero son raros de conseguir, ¿no? Sí, es que te preguntaba la fecha porque tal vez, no sé, habría que, si no se conoce, si hay otros valores, tal vez consultarle, tal vez ya algún abogado retirado, algo que tenía que usar esos timbres para trámites legales comúnmente, Claro, para preguntarle, ¿te acuerdas? ¿Has visto un timbre de una denominación más mayor? Sí, elevado, más sí. elevada, sí, y tal vez Sí, tenga... yo casi estaría seguro que no. Ujú, Te digo por qué, pero un casi, viste, no es una seguridad total. Pero ujú, yo te diría que casi seguro que sí, porque Córdoba es muy coleccionado. Hay muchos ujú, cordobeses que coleccionan sí. Córdoba. Y nunca nadie habló de un sello más alto. Ujú, Eh, es posible que a mí me sería difícil conseguirlo, pero los cordobeses tendrían que tener. Y ujú. no, nunca jamás lo mencionaron. Así que posiblemente no existan más altos que eso. Ah, entiendo. Gracias. No, de nada. Mm, Ustedes fíjense que todo lo que yo cuento es siempre teniendo en cuenta que estamos en este periodo de descubrimiento todavía, porque todo está siendo hecho así, en base al descubrimiento sobre el material. ¿Eh? Después, claro, uno podría, si yo tuviera la posibilidad de ir a Córdoba, ir a los archivos, pero claro, hay que hacerse un viaje, estar allá, pagarse un hotel, se Claro. podría hacer, pero bueno, hay que hacerlo. Y cada provincia que se me ocurre coleccionar tendría que viajar a esa provincia y ver los archivos, cosa que no es fácil. Pero bueno, todo se empieza y alguien lo seguirá avanzando. Y a veces también el acceso a esos archivos no es tan fácil, ¿no? Porque uno puede tener todos los recursos y a veces es algo ya, no sé si formal, pero quizás burocrático y Sí, eso tiene que sí. conocer a alguien. Sí, en general lo más accesible, yo, por ejemplo, acá en Buenos Aires, uno puede ir al Archivo General de la Nación, puede ir a la Biblioteca Nacional y encontrar, qué sé yo, las leyes, los decretos, ese tipo de cosas es muy accesible.
Incluso en Archivo General de la Nación se pueden encontrar varias cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que estudia muchos papeles, que es del club mío de Ituzaingó, y él va al archivo y se busca, sí, ahí sí consiguió, como se llama, expedientes, donde aparecen las órdenes pidiendo papeles para comprar al exterior, con qué filigrana, con tal especificación, y qué sé yo. Entonces, él hace ese tipo de estudio y consigue documentación de eso. Por eso es cuestión de empezar a buscar, hasta que uno encuentre. Hay lugares, pero hay cosas que no aparecen, hay cosas que no. Así es, gracias. No, de nada. Bueno, no veo a nadie más allí con la mano en alto. Miguel, muchas gracias, como siempre, bien entretenidas y documentadas. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Sí, Presentes, realmente, fantástico. por la atención. Y el día de mañana.